Olá, vamos iniciar nuestra clase 4 de Língua Prática Oral e Língua Espanhola 1. E nesta clase vamos conhecer alguns lugares públicos em espanhol, ver algumas diferenças, aprender mais sobre os falsos cognatos, os falsos amigos, es decir, palavras que são iguais ou muito parecidas entre o português e o espanhol, pero cujo sentido totalmente distinto. Vamos estudar a significação de alguns adjetivos junto aos verbos ser e estar e o possível cambio de significação, es decir, possível mudança de sentido e algumas expressões. Vamos a ver o presente de indicativo irregular de alguns verbos, ser e estar, la familia y los grados de parentesco, verbo soler, los posesivos y los días de la semana y meses. Perfecto. Entonces vamos a comenzar ahí por los lugares públicos. Francisco, buenos días señora, ¿dónde puedo comprarme tabaco? Tabaco sería ¿qué? Cigarrillos, cigarro. En la próxima esquina hay un estanco y ahí puedes comprarlo. En la próxima esquina hay un estanco. Estanco en español es un lugar donde se venden selos para correspondencias y tabaco. Muchas gracias. Usted es muy amable. Es una forma de responder. Perdón, ¿eres extranjero? Mira. El extranjero la está tratando aquí a Mercedes por usted. Siempre tratamos el hablante nativo de español por usted. Cabe ese hablante si nos abre las puertas de su casa o no. Es una metáfora, es decir, si nos permite tratarlo de tú o no. ¿De dónde eres, Mercedes? Y Francisco, sí, soy brasileño, de Salvador. Me llamo Francisco y tengo 32 años. ¿Y usted? Francisco siguió con el tratamiento de usted. Mucho gusto, Francisco. Soy Mercedes y tengo 28 años. Es decir, Mercedes es joven. Entonces, no es por la edad que tratamos a alguien por usted. Es por la ausencia de intimidad y, consecuentemente, por educación. Pero, hombre, por favor, hombre. Hombre es un vocativo, como decimos em português, um chamamento que utilizamos para homens e mulheres. Por favor, puedes llamarme Mente, que é o sobrenome, o apelido, e tratarme de tú, que sou uma madrileña muito amigável e a quem le encanta Brasil. Es decir, vamos estabelecer uma relação mais íntima, ¿no? Menos formal, más informal. ¿Puedes tratarme de tú? Perdón, Mente, no pasa nada. ¿Qué haces? Soy guía turístico, mi ciudad es muy visitada. Acuérdate de que Francisco vive en Salvador, Bahía, y conocido en Brasil y por otros países. ¿Y tú, a qué te dedicas? Soy socióloga y doy clases en la Universidad Antonio de Nebrija. Si tienes tiempo, vienes a conocerla, es muy tradicional. Entonces Mercedes le dice ahí a Francisco si ele tiver tempo para conhecer a universidade onde ela trabalha. Sí, claro, muchas gracias por la invitación. Muito obrigada pelo convite. La invitación, femenino en español, convite em português. De nada, buena estancia a ti en Madrid. Hasta siempre. Buena estancia, boa estadia. A ti en Madrid. Hasta siempre, porque no saben si van a encontrarse nuevamente. Y Francisco, adiós. Entonces acá ellos inician la conversa sobre un estanco. Vamos a aprender otros lugares públicos. Aeropuerto, donde se puede tomar el avión. Agencia de viajes, donde se pueden comprar pasajes, como en Brasil, para viajar. Comprar paquetes de viajes, aparcamiento, estacionamiento. Aparcamiento es donde se aparcan coches, onde se estacionam carros. Ayuntamiento seria a prefeitura. Se usa ayuntamiento o municipalidade. São sinônimos para prefeitura. Generalmente, los edificios de municipalidad son edificios
famosos en las ciudades, ¿no? Suelen ser puntos turísticos. Las afueras, periferia, el banco, igual que en portugués, bar, igual, biblioteca, bombero, muy parecido, cabina de teléfonos, telefone público, chamado em português de orelhão, não é? Cafeteria ou café são muito comunes, os encontros em cafeterias e cafés em Espanha. Centro comercial, shopping. Cervecería, donde se va a tomar una cerveza, cervejaria. Cine, cinema. Consulado, como en portugués. Discoteca ou solamente disco, utilizan mucho la forma abreviada, ¿no? Donde se va a bailar. Drogueria. Drogueria não é o mesmo que drogaria em português. Drogueria es un falso cognato, es donde las personas van a comprarse productos de limpieza. Entonces, en la droguería, las personas no van a comprar medicinas, medicamentos, van a comprarse productos de limpieza. Embajada, como en portugués, embaixada. Escuela, donde estudian, ¿no? Estación de tren, de ferrocarril. Tren y ferrocarril son sinônimos. Las estaciones de trenes son muy comunes en Europa toda, ¿no? Porque se usa. El tren es un tipo de transporte público muy utilizado. Estación o parada de autobús o de metro. Atención a la pronuncia, metro. En portugués, metro. En español, metro. En Argentina también se usa para metro, subte, que es de subterráneo, ¿no? Estadio de deportes. Estanco, donde se venden ahí sellos y tabaco. Fábrica o industria. Farmacia, aquí sí se venden las medicinas, diferente de la droguería, donde se venden productos de limpieza. Gasolinera, posto de combustível. Hospital, igual. Hotel. Museo. Oficina de correos o los correos, ¿no? Oficina de información turística. Las principales ciudades del mundo, incluso ciudades brasileñas, poseen oficinas de informaciones turísticas, ¿no? Donde ahí el turista puede ir a tomar planes, mapas de la ciudad, tomar informaciones sobre dónde hospedarse, puntos turísticos, entre otras. Puerto, porto. Quiosco com Q ou com K, é onde se vendem revistas e periódicos, banca de jornal e revistas. Restaurante, supermercado, taller, é oficina, porque já sabemos que oficina em espanhol significa escritório. Então, taller ou taller, mecânico ou literário, oficina mecânica, oficina literária. Teatro, tienda, tienda, loja, comércio, tienda de roupas, de sapatos, universidade. Perfeito? Então, aprendimos um montão de lugares públicos. Agora vamos adentrar, ampliar um pouco mais nosso conhecimento sobre os verbos ser e estar. Bien? Ser se usa para expressar as qualidades essenciais del sujeto. E estar para expressar estados que dependem de unas circunstâncias, es decir, estados del sujeto que dependen de la situación. Situación, aunque algunos sean permanentes. Perfecto? Entonces vamos aquí a la conjugación. Tenemos acá los pronombres personales, yo, primera persona, tú. Já sabemos cuja traducción quiere decir você. Él, ele com tilde, para diferenciarlo del artículo sin tilde, ella, ela, usted, señor o señora. Nosotros o nosotras tenemos una variación entre masculino y femenino para primera persona de plural. Vosotros y vosotras se usa como vocês. Sabemos que solo se usa en España. Ellos, ellas y ustedes. ¿Tranquilo? Entonces aquí, yo soy, tú eres, él, ella, usted es, nosotros somos, vosotros sois, ellos, ellas, ustedes son.
Estar. Yo estoy. Tú estás. La marca aquí de plural, ¿no? De tú. Él es, usted está. Nosotros estamos. Vosotros estáis. Ellos, ellas, ustedes están. Entonces, a ver. El verbo ser se usa para características esenciales o permanentes. Características que no cambian. No cambian, no mudam. Maria é rubia, é loira. Maria é loira porque nasceu loira. Juan é brasileño, não é como cambiar a nacionalidade. Pero eu posso dizer, Maria é rubia, mas está, por exemplo, pelirroja. Está ruiva, pelirroja. Então, Maria é loira, mas está ruiva. Aquí podemos ver muy bien la distinción. Nació rubia, pero se cambió el color del pelo. Entonces, el verbo ser para características que no cambian. Lugar y tiempo de un evento. La clase de español es en el aula 15. Aquí aula, un falso cognato. Sala. Porque aula em espanhol a gente fala classe. Esta é nossa classe de número 4, nossa aula de número 4. Aula em espanhol seria sala. Então, a classe de espanhol, a aula de espanhol, é na aula 15, é na sala 15. A apresentação de teatro será em la escuela. Então, eventos, acontecimientos, utilizamos com o verbo ser. Também se usa para descrever personas o cosas, objetos. Laura é muito bonita. La casa de Laura é muito grande. Laura é inteligente. Laura é lista, ¿no? Lo mismo que inteligente. Expresar el precio o el coste de algo. ¿Cuánto es? Son 15 pesetas, o por ejemplo, son 3 euros, ¿no? ¿Cuánto es o cuánto cuesta? Perfecto. Entonces el verbo ser puede sustituir al verbo costar para preguntar por el precio. A ver, también se usa para expresar días de la semana, fechas. ¿Qué serían las fechas? Datas. Estaciones del año y las horas. Hoy es lunes. Hoje é segunda-feira. Es 25 de marzo. É 25 de março. Es invierno. Las estaciones del año, ¿no? Es invierno o es verano o es otoño o es primavera. Utilizamos para todas las estaciones. ¿Qué hora es? Para preguntar por las horas. Atención que ya has aprendido que siempre se pregunta por las horas en español en singular. ¿Qué hora es? Y ahí para responder, por ejemplo, es la 1 o la 1:10, la 1:30. A partir de la 1 son, por ejemplo, son las 2, las 3 y por ahí se va. También se usa el verbo ser para informar el material. ¿De qué material está constituido algo? El origen o la posesión o pertenencia de un objeto. Esa joya es de oro, el material de la joya. Y es de Laura, la pose, la pertenencia de Laura. Y es de Dubái, el origen. Entonces, origen, pertenencia, material, son aspectos que suelen no cambiar. También utilizamos el verbo ser. Ahora ya el verbo estar, vamos a utilizar para características pasajeras, características que no son permanentes, no son estables, o conjunturales, incluso el estado de salud. Por ejemplo, está contenta por la aprovación del hijo. Está contente porque o filho aprovou, foi aprovado. Está débil por la fiebre. Débil seria que? Fraco.
ou fraca, que não tem como saber. Está débil por la fiebre, ou a causa da fiebre. Está fraco por causa da febre. Temos lá o adjetivo flaco ou flaca em espanhol. Sí, pero flaco ou flaca é um falso cognato, é como delgado, magro. Então, flaco, magro. Incluso na película se usa o gordo e o flaco, não? O gordo e o magro. Débil é de força. Está frágil, fragilizado, está fraco. Também se usa estar para opinião com advérbios de modo, modales. Está bien sacar um promédio de 7. Ou seja, é bom sacar uma média de 7. Ou, por exemplo, está mal sacar um promédio de 5. Também se usa estar para ubicação de lugares, personas e objetos. Aqui há que señalar novamente, ubicação de lugares. Em português, hacemos ubicação de lugares com o verbo ser. Em espanhol, hacemos ubicação de lugares com o verbo estar. El monumento, el ocio, el madroño está em Madrid. E não é como seria em português, não é? O monumento urso e o madroño é em Madrid. Em espanhol, está. Los alumnos están en el aula, estão na sala. Los libros están en el armário, no armário. Para expressar situações concretas ou estados de ânimo. Preposição mais el objetivo. Juanito nunca está de mal humor. Nunca está de mala cara ou nunca está de buena cara. Perfeito? A ver, também se usa o verbo estar para informar fecha o estación del año en primera persona de plural más las expresiones a o en. Entonces, generalmente utilizamos el verbo ser para informar fecha o estación del año, pero si utilizamos la preposición a o en, vamos a utilizar el verbo estar. Estamos a 20 de marzo. Estamos en otoño. Entonces, cuando utilizamos las preposiciones a o en para estaciones del año o fechas, vamos a utilizar el verbo estar. Entonces, hay las dos formas para estaciones del año o fechas, verbo ser y verbo estar. Para expresar situaciones incomunes, es decir, que huyen al patrón, no estão no padrão. Paulo es informático, pero más está de profesor. Eso ya lo vimos cuando estudiamos las profesiones. ¿Qué haces? Soy, trabajo como o estoy de. Perfecto, porque no es lo más común. Ahora vamos a ver los adjetivos que se usan solamente con ser. Algunos aquí podrán ser utilizados con estar, pero en sentido circunstancial. Entonces se usa ser desleal o leal, ser infiel o fiel, ser honrado, es decir, tener honra, ser famoso, ser necesario o innecesario, ser importante, ser partidario, ser contrario. Por ejemplo, soy contraria a la ley de las toradas. Ser absurdo, ser inteligente. Acá puede ser tanto ser o si es algo circunstancial, pasajero, tonto. Por ejemplo, ¿estás tonto? Ser feliz o estar feliz, ser perfecto o estar imperfecto, algo ser fantástico siempre o un evento que está fantástico, ser o estar genial, ser o estar estupendo, ser o estar horrible, ser o estar espantoso, ser o estar simpático, ser o estar estúpido. Por ejemplo, Juanito es muy simpático, pero hoy está estúpido. ¡Qué raro! Es decir, que raro indica algo que no es lo normal, lo común. Javier estuvo muy nervioso el otro día. Estuvo de estar, porque generalmente Javier no es nervioso. Ahora algunos verbos con estar. Algunos sustantivos, adjetivos con estar. Estos sustantivos, cuando vienen acompañados del artículo, se sustantivan.
Entonces, adjetivos, cuando acompañados del artículo, se sustantivan. Lo que pasa es que cuando se sustantivan, pueden ser utilizados con ser. Entonces, estar lleno, vacío, vivo, muerto, estar loco, estar contento, estar roto o rota, quebrado, quebrada. Desnudo, sin ropa. Descalzo, sin zapatos, vestido, estar sentado, estar levantado, estar tumbado, ou seja, tombado. Estar acostado, deitado, deprimido, enfadado, nervioso. Harto, farto, estar desilusionado, desiludido, estar preocupado, estar interessado, cautivado, cativante, obsessionado, obsessivo, resfriado, enfermo. Enfermo nesse caso doente, constipado, congestionado. Y todos estos pueden ser utilizados con artículo y por lo tanto sustantivados. Ahí serían utilizados con ser. Por ejemplo, Juanito es el muerto. Es el muerto del grupo. No tiene ánimo para nada. Y generalmente se usa en un sentido metafórico, ¿no? Ah, Mario es el loco del grupo. O Juana es la loca del grupo. Entonces, sustantivamos por medio del artículo al sustantivo y podemos... al adjetivo y podemos utilizar el verbo ser. Es el contento, adjetivo más artículo, lo sustantivamos y por lo tanto podemos utilizar el verbo ser. Tranquilo. Adjetivos usados con ser o con estar, es decir, podemos utilizarlos con ambos. Los estados civiles, aunque preferentemente solemos utilizar estar porque el estado civil es algo que puede cambiar. Por ejemplo, ser o estar soltero aquí también depende de la intención del hablante. Por ejemplo, si le pregunto, María, ¿no? ¿Estás de novia? ¿Está namorando? No, soy soltera. Puede ser, soy soltero o estoy soltera. Soy soltera porque así lo he nacido, ¿no? Así lo ha nacido María, pero está soltera si María tiene la intención de tener rápido un novio. Y novio también es un falso cognato, no es noivo, es namorado. Entonces, ser o estar soltero, separado, viudo, casado. Si se dice casado con alguien, solo se usa estar. Soy casada. O estoy casada, tranquilo. Estoy casada con Juan. Si menciono con quién estoy casada, tengo que usar el verbo estar. Deficiencia física, es invidente, por ejemplo, es ciego, ¿no? Es sordo, es manco. Manco es un falso cognato. Manco es alguien que tiene algún tipo de necesidad especial en las manos. Perfecto, no es de las piernas. En las piernas o en los pies sería cojo. Pero si es un estado transitorio o en un sentido figurado, vamos a utilizar más el verbo estás. Estar, por ejemplo, ¿estás sordo? Yo sé que la persona no es sorda. Yo sé que escucha, que es capaz de oír, pero no me ha prestado atención. Por ejemplo, si le digo al niño, siéntate y come. Le digo otra vez, siéntate y come. A la tercera, ¿estás sordo? ¿O quieres que yo te diga qué? ¿No? Escúchame, presta atención. Entonces acá vamos a tener algunos adjetivos que se usan tanto con ser o con estar, pero de acuerdo con un verbo o con otro, es decir, de acuerdo con ser o con estar, cambian el significado, mudan su sentido. Por ejemplo, si el alguien abierto es ser simpático, extravertido. Juan es abierto, es extravertido. Estar se usa para cosas, ¿no? No, la puerta no está abierta, o la puerta está abierta, no está cerrada. Juan está abierto, está receptivo, ¿no? No suele ser así. Aburrido, ser aburrido, que nos aburre, nos nos torna tediante, algo tediante, ¿no es? Por ejemplo, mi hermanita me aburre. Estar, que se aburre, eu estou aburrida, eu fiquei entediada. Ser atento, ser amable, Juan es muy amable, es muy atento. Estar atento, estar prestando atención. Los alumnos están atentos en la clase, pero no necesariamente son atentos.
amables. Bueno, ser bondadoso con las personas. Estar bueno puede ser estar guapo, bonito, en jerga, gíria. Estar sano, de buen sabor una comida, o sano de salud. Juan está bueno ahora. Se ha curado de la fiebre. Cansado, ser cansado, que produce cansancio. Alguien cansado es alguien que nos aburre, es alguien pesado, que solo reclama, que solo habla de cosas que no nos interesan. Estar cansado, que se encuentra fatigado. Por ejemplo, uno después que trabaja todo el día, está cansado. A ver, cerrado, ser cerrado, contrario de ser abierto, introvertido. Juan es muy cerrado. Estar cerrado, la puerta está cerrada, no está abierta. O Juan está cerrado hoy. Es decir, siempre es simpático, pero hoy está cerrado, no está receptivo a las personas. Ser considerado es ser respetuoso. Estar considerado es estar estimado por las personas. Algo ser claro, ser luminoso. Mi casa es clara, mi casa es luminosa, llena de luces. Estar claro, estar evidente, obvio. Por ejemplo, la explicación está clara, está obvia, está evidente. Ser delicado es ser sensible de sentimientos, estar delicado con problemas de salud. Mario está delicado, lleva una infección hace meses, ¿no? Despierto, ser despierto es lo mismo que ser listo, inteligente. El niño es muy despierto, es muy inteligente. Estar despierto es cuando uno no está dormido. A ver, inconsciente, ser imprudente, no tener conciencia, estar inconsciente, que se ha perdido el conocimiento, se ha sufrido un desmayo. Listo, ser inteligente, estar listo para cosas, preparado. O personas, já estou lista para a boda, já estou preparada para o casamento, pronta. Ser malo, nocivo. Las grasas são nocivas para a saúde. As gorduras são nocivas à saúde. Estar nocivo, estar enfermo. Ou se é um alimento de mal sabor ou em mal estado. Essa legumbre está nociva, já se ha passado del ponto, não? Molesto, ser molesto, que produce molestia, não? Ai, mira, mi vecino es muy molesto, me incomoda. Estar molesto, ofendido o incómodo. No estuve bien en aquella fiesta, estuve muy molesta. Mi ex marido estaba ahí, por ejemplo, ¿no? Negro, ser negro, de color o de raza negra. Juan es negro, estar negro. O estar muy moreno cuando se toma mucho el sol o muy enfadado, pero en un sentido formal. Juan está negro de odio de la vecina, por ejemplo. Ser rico, tener dinero. Estar rico para comidas, tener buen sabor. Las comidas de la Navidad son muy ricas. Ser verde, color o picante y obsceno. Por ejemplo, si es un chiste, una piada o un filme. Estar verde, inmaduro. El plátano todavía está inmaduro. A banana ainda está verde. Violento, ser violento, agresivo. Aquel niño es muy violento, es muy agresivo. Estar violento, que se encuentra incómodo. E naquela festa eu estuve muito violenta, estuve incômoda, molesta, porque meu ex-marido estava aí. Perfeito? E algumas expressões com ser ou estar. Ser um buitre ou um burro ou um cerdo, um gallina. Então, ser um buitre é ser um sugador, um burro sem cabeça, sem inteligência. Cerdo, porco, um gallina, como em português, não? Um homem que se queda por aí atrás de las mujeres. Um lince, alguém muito despierto, não? Muito listo. Uma mosquita muerta ou um pato. Alguém que se hace, como decimos em português, um sonso. Ser coser e cantar, assoviar e chupar cana. Ser pan comido, algo muito fácil, mamão com açúcar. Ser um zero à la esquerda, um zero à esquerda, como em português. Um pájaro de mal agüero, algo de mau agouro, não é? De má sorte. Uma arma de doble filo, uma
uma faca de dois gumes e ser um cuento de nunca acabar, es decir, aquella história que uma persona comienza contando e não termina nunca, ¿no? Estar hecho un toro, muy fuerte, estar a dos velas, sin dinero, estar como una sopa, muy mojado, estar como un fideo, muy delgado, un fio, estar de bromo, de cachondeo, zoando alguém, estar de más o de sobra, quando alguém sobra, e estar babio en las nubes, quando alguém está en las nubes. Y aquí, para encerrar, una sugerencia de link para que puedas hacer una actividad ahí en tu casa y entrenar un poco más los contenidos aprendidos. Bien, hasta luego. Ahora vamos a resolver nuestras actividades de la clase 4, ¿no? A ver, entonces tenemos acá un primer ejercicio, completa con el lugar público adecuado. El primer enunciado, comprar sello y tabaco, donde compramos sello y tabaco. El segundo lugar, donde estudian los niños. Tercero, ver una película o un film. Cuarto, donde se hospeda. Avión sale, ¿de dónde sale? ¿Dónde podemos tomar un avión? Y necesito ir a algún lugar a comprar zapatos. Entonces, a ver, voy al estanco a comprar sello y tabacos. Los niños estudian en esta escuela por la mañana. Vamos al cine a ver una película de terror. Este hotel donde se hospeda María se llama Royal. El avión sale del aeropuerto a las 5 en punto y necesito ir a una tienda a comprar zapatos, es decir, a una loja. Ahora a ver, complete los siguientes enunciados con la forma adecuada de ser o estar. Primeramente tenemos que evaluar el sentido del enunciado, a saber si vamos a utilizar ser o estar y después conjugar estos verbos en la persona más adecuada. Mario de Bahía. Nacionalidad, origen, vamos a utilizar ser. La panadería, ubicación de lugares. En portugués utilizamos ser, pero en español vamos a utilizar estar. Juan, conocido como loco, ¿no? Un punto, un aspecto, estado de ánimo. Ciega, ese chico muy feo, es decir, algo ciego ahí como algo momentáneo, ¿no? Y feo como característica del chico. Juan, muy amable. Algo que es duradero, pero antipático últimamente, algo pasajero. Leo, obsesionado por el videojuegos. Yo, rubia, pero morena por el embarazo. Embarazo, gravidez. Las mujeres no se tiñen el pelo cuando están embarazadas. As mulheres não tingem o cabelo quando estão grávidas. Então, a ver aqui. Nacionalidade, origen, Mario es de Bahía. Verbo ser. La panadería está en la próxima esquina, diferente de portugués. En portugués utilizamos verbo ser para ubicación. De lugares, estar para personas y objetos. En español, estar para todos. Lugares, personas y objetos. Juan es conocido como el loco. Cuando utilizamos acá el artículo delante de algunos adjetivos, lo sustantivamos y utilizamos el verbo ser. Estás ciega, es decir, quiero llamarte la atención. Ese chico es muy feo. ¿Será qué característica del chico? Juan es muy amable, una característica de Juan. Muy atento. Pero está antipático últimamente. Es decir, algo que no es lo común, lo patrón, lo normal. Leo está obsesionado por el videojuegos. Si utilizáramos aquí, Leo es el obsesionado por el videojuegos. Obsesionado es un adjetivo que podemos sustantivarlo por medio del artículo y utilizar el verbo ser. Ahí diríamos que Leo sería el obsesionado del grupo, por ejemplo, si comparado a otros chicos. Yo soy rubia, loira, es decir, otro falso cognato. Rubia parece ruiva, ¿no lo es? Pero ruiva sería pelirroja. Pero estoy morena por el embarazo a causa del embarazo. Es decir, estoy
algo circunstancial. Morena por causa da gravidez. Tranquilo? Então, essa atividade ha concluído aí. Los lugares públicos, por medio de la función, por lo que compramos o actividades que ejercemos en esos lugares, y las principales diferencias entre ser y estar, y los principales adjetivos que se usan con uno o con otro verbo, es decir, ser o estar de acuerdo con el contexto comunicativo. Bien, espero que las actividades te hayan sido leves. Hasta luego.